¿Te ha pasado que tu dron pierde señal mucho antes de lo esperado? A mí sí. Y después de investigar, descubrí un fallo que casi me vuelve loco. Lo mejor es que lo resolví con una herramienta muy sencilla, un medidor de potencia. En este vídeo te cuento cómo lo hice. Después de armar mi dron de 5 pulgadas analógico y realizar los primeros vuelos, noté algo extraño. Y es que la señal de vídeo se perdía mucho antes de lo esperado. Me sorprendió bastante porque mi VTX, un Rust tan solo, según las especificaciones, puede transmitir con una potencia máxima de 800 milivatios, lo que con esto en campo abierto fácilmente podría llegar a unos 2 kilómetros, incluso 5 kilómetros. Sin embargo, en mi caso, ni siquiera llegaba a 1 kilómetro antes de perder señal. Algo no cuadraba, así que me puse manos a la obra para encontrar el fallo. Así que quédate hasta el final para ver cuál era el fallo y además voy a comprobar si las medidas que dice el fabricante de potencia son correctas. Después de comprobar que todo estaba bien configurado en Betaflight y seguir teniendo el mismo problema, decidí medir la potencia real de salida de mi VTX. Para esto me compré un medidor de potencia, el AD8319. Os dejo un enlace en la descripción por si os interesa comprarlo. Este medidor es muy sencillo, tiene unos botones en la parte inferior con el que podemos seleccionar la frecuencia que queremos medir. Se alimenta por USB tipo C y en el otro extremo tiene un puerto SMA en el que vamos a conectar lo que nosotros queremos medir. Es decir, vamos a conectarlo directamente a nuestro VTX. En mi caso, el VTX que utilizo es un Rust tan solo. Este módulo tiene dos botones con LED incorporado y el de la derecha de ellos, que viene etiquetado como Power, si nosotros le pulsamos va a cambiar el nivel de potencia con el que estará transmitiendo. Tiene, por así decir, como 4 fases. Si el LED está en verde, estará transmitiendo 25 milivatios. Si el LED está en amarillo, estará transmitiendo con una potencia de 400 milivatios. Si está en rojo, son 800 milivatios. Y por último, el morado estará transmitiendo siempre máxima potencia. Con lo cual está muy bien porque es muy sencillo poder medir la potencia con la que está transmitiendo. Así que para medirlo simplemente conecté el medidor a la alimentación, seleccioné la frecuencia 5,8 GHz y encendí el dron. Luego pulsando el botón del VTX cambiaría los niveles de potencia, pero aquí vino raro. Las mediciones no tenían sentido, daba igual qué nivel seleccionara. Como podéis ver, la potencia medida siempre era muy similar. A las medidas que aparecen en el display hay que tener en cuenta que hemos colocado un atenuador de menos 40 decibelios. Por eso, las medidas no se corresponden con la potencia de salida. Hay que tener en cuenta ese atenuador para ver cuál es la potencia real. Al principio pensé que el medidor estaba defectuoso, pero después de ver varias reviews y confirmar que debía funcionar correctamente, descarté esta posibilidad. Y después de revisar todo bien, por fin encontré el problema. Estaba alimentando el VTX con solo 5 voltios, cuando en realidad el rango de alimentación que tiene este VTX es entre 7 voltios y 36 voltios. No alcanzaba para tener una potencia óptima. Aquí entendí cómo cometí el error. Al montar el dron, yo me estuve guiando por la guía de montaje de mi FC, donde indicaba que el VTX debe conectarse al pad de alimentación de 5 voltios. Esto realmente no es un problema del Flight Controller. Realmente fue un problema mío, ya que aquí está indicando que utilices el VTX de SpeedyV, el mismo que el Flight Controller, que ese sí debe funcionar en 5 voltios, pero mi Rustan necesita más voltaje. Así que decidí cambiar la alimentación del VTX al pad de batería, entregando así el voltaje directo de la batería. Después, repetí las pruebas con el medidor y... perfecto, ahora sí. Las medidas cuadran perfectamente con las especificaciones del fabricante. La potencia, cuando está en amarillo y en rojo, es decir, para 400 milivatios y 800 milivatios, es mucho más exacta. Incluso este módulo es capaz de sacarnos una potencia de transmisión de hasta 1,4 vatios, que cuando está en color verde la potencia es mayor, pero seguramente sea porque es demasiado pequeña potencia para nuestro medidor y habrá algún error en la medida. Pero para el resto de medidas la potencia es mucho más adecuada y está cumpliendo perfectamente lo que indica el fabricante. Así que, como conclusiones, ese era el problema. Estaba en la alimentación del VTX, que es crucial asegurarnos que cada componente reciba el voltaje adecuado. E incluso si queréis comprobar la potencia de vuestro VTX, es muy recomendable que adquiráis un medidor de potencia como el AD8319, que ayuda fácilmente a detectar fallos. Así que no subestimes la importancia de revisar bien tus conexiones y utilizar herramientas de medición. Por último, si te gustaría ver un vídeo sobre cómo funciona un medidor de potencia y una comparativa de varios modelos que he adquirido, déjame un comentario abajo y estaré encantado de hacerlo. Y si te ha servido esta información, no olvides darle a like y suscribirte.